Buenos días. El tema que me tocó exponer es observar las clases mutuamente de uno a uno por parejas o en equipo. Se menciona que la observación mutua de clases es una práctica en la que dos o más docentes observan las clases del otro, con el objetivo de reflexionar sobre sus propias prácticas y aprender mutuamente. Esto principalmente nos ayuda a reflexionar entre las maestras las observaciones de clase, por ejemplo, al ver alguna actividad, cómo ellas lo harían, qué materiales hubieran utilizado, em, qué ajustes también hubieran realizado, entre otras más observaciones que se puede dar durante la clase muestra. Anteriormente, como en el año del 2018-2019, que era dentro de los consejos técnicos, se aplicó el de aprendizaje entre escuelas. No sé si recuerdan que en ese momento muchas zonas se juntaron de una misma eh, jefa de sector o incluso entre la misma zona de diferentes escuelas o colegios se reunían en consejo técnico para observar una clase muestra. En ese entonces a mí me había tocado en plena práctica cuando estaba con la licenciatura y también nos había tocado observar esa clase. Recuerdo que las maestras también se habían dividido en observar esa clase muestra de un solo colegio. Hasta habían invitado a alumnos a que fueran para ella poder realizar la actividad. Todas observábamos cómo aplicaba la actividad, observábamos la planeación que la maestra había realizado para esa actividad, qué ajustes había realizado y si realmente lo estaba aplicando, junto con los materiales a utilizar. En esa clase muestra, al finalizar, más bien la maestra que le tocó realizar esa actividad, lo explicaba también mediante una presentación. Al finalizar, les digo, la actividad. Y entre escuelas compartían como que lo más importante que se había observado en la clase, ¿verdad? Y qué es lo que ellas hubieran realizado. Y algunas recomendaciones que también se observaban dentro de esa misma clase muestra. También recuerdo que ya después de obtener esa observación, de alguna manera en cada consejo técnico, cada escuela realizaba ese tipo de dinámicas y las demás escuelas observaban esas actividades y continuamente pues se retroalimentaban entre ellas, ¿verdad? Incluso antes se hacía como lo que iban ellas a realizar. Por ejemplo, presentaban antes su presentación de las actividades que iban a realizar ese día como clase muestra y los materiales que iban a utilizar y ya tenían que llevar el material hecho para esa actividad que fueran a realizar. Y incluso a veces en esa misma presentación les recomendaban a las maestras que otro material pudieran utilizar o más recomendaciones, por ejemplo, si notaban que el material era muy frágil o realmente no iba a funcionar o qué material iba a utilizar si había algún alumno con alguna necesidad y demás, porque pues también se estaba leyendo la planeación en ese entonces. Dentro de esos consejos técnicos en ese entonces se había compartido un cuadernillo de orientaciones. En ese cuadernillo de orientaciones tenía muy el objetivo que se quería lograr para realizar este tipo de actividades, que es como viene la imagen, que se pregunta qué beneficios tiene la observación de clase entre maestros. Esta estrategia no se relaciona con ninguna forma de evaluación ni espera que se convierta en una experiencia negativa para los participantes. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estos beneficios y aquí nos habla de varios, por ejemplo, el de pues advertir que los problemas que se enfrentan a diario en su aula también los afrontan otros colegas en las aulas, ¿verdad? Que no todo lo que ellas realizan en clase, alguna situación o algo, quiera decir que las demás no lo vayan a vivir, ¿verdad? Todas tenemos experiencias similares. También es estimular la reflexión sobre su trabajo, compartir y retomar ideas entre ellas como estrategias, lecturas, exámenes, materiales y demás que pueda servir que entre ellas para poderlos aplicar dentro de su práctica. Así como también
dar la oportunidad de mirar la manera en que enseñan otros docentes, ¿verdad? Cómo negocian el contenido que abordan, utilizan materiales y cómo integran a los niños. También en cómo expresar y recibir comentarios sobre la forma de enseñanza, ¿verdad? Que hay que aceptar que las observaciones que nos hacen las demás no es con una mala intención, sino al contrario, con un beneficio que se tiene que tomar en cuenta, que a lo mejor como maestras no lo ven, pero los demás sí. También reconocer nuestros propios estilos de enseñanza, ¿verdad? Que para las demás a lo mejor observan algo que ellas nunca lo han aplicado, pero al notar ese tipo de estrategias y son funcionales, desean experimentarlo dentro de su clase para ver si a ellas también les puede, pues, funcionar. También habla sobre la práctica de uno mismo en un ambiente recíproco, ¿verdad? Que así como entre ellas se dan recomendaciones, pues también pueden dar recomendaciones hacia las demás. También se comenta que es estudiar y observar con otros colegas que no solo se conocen, sino que comparten una misma problemática, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es un poquito relacionado con los planes analíticos que se realizan al inicio de cada ciclo escolar. Podemos relacionarlo un poquito como lo es ahora. Y al final viene contribuir a la construcción de una cultura de cooperación profesional, ¿verdad? Volvemos a lo mismo como se mencionaba antes, no quiere decir que este tipo de actividades de observación tengan que ser de algo de manera negativa, sino que todo de manera positiva y darnos cuenta como maestras qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos bien y qué es lo que debemos mejorar. Al plantear esta dinámica con las maestras, se realizó una clase de observación y fue de manera rotativa. La maestra de primero, que está actualmente, observó a la maestra de segundo. La maestra de segundo observó a la de tercero y la de tercero observó a la de primero. Les di un archivo en el que se viene ahí qué maestra es la que está observando y qué maestra fue a observar. También el grupo que está observando y la fecha de la realización, así como también debieron de poner el nombre de la actividad. En esta ficha de observación, las maestras escribieron qué es lo que ellas observaron de la clase y cómo lo debieron de haber, cómo ellas más bien hubieran cambiado, que hubieran hecho dentro de la actividad si notaron algún inconveniente o alguna situación. Ya al finalizar nos juntamos de manera colectiva en la que cada una compartió qué es lo que había escrito en su ficha de reflexión y se compartió lo que ellas hubieran pues hecho, ¿verdad? Lo que ellas escribieron y cómo lo hubieran mejorado, con la intención de que ellas también no estuvieron tomando nota en las estrategias o em, esas prácticas que ellas hubieran realizado. Y me comentaban que a ellas también les hubiera gustado aplicar esa actividad, pero con ellas, que es uno de los elementos que venía también dentro de las que se repartieron, ¿verdad? Pero pues ya será en otro momento. Entonces, esa fue lo que a mí me correspondió en este consejo técnico. Muchas gracias por su atención.